Bueno, voy a presentar fragmentos del sectorial, uno de los sectoriales que ofrecemos acá en la consultora. En este caso sería el rubro de transporte, ¿sí? Entonces, si podemos ver las láminas, los gráficos, ahí están. Bueno, en este primer gráfico podemos ver los precios de los componentes del sector transporte, ¿verdad? Como repuestos, combustibles y lubricantes y transporte público y taxis. Esto sería un análisis del comportamiento del primer trimestre, ya que este informe fue del mes de abril, ¿sí? Entonces sería a datos del primer trimestre del año. Bueno, durante el primer trimestre del año, los tres rubros que componen el sector transporte presentaron incrementos, ¿sí? En el caso de los repuestos, fueron los que presentaron mayores aumentos. Esto se tradujo en una suba del 2,6% respecto al trimestre anterior. Esto se dio, ¿verdad? Principalmente porque como los repuestos son productos importados prácticamente en su totalidad, entonces la depreciación del tipo de cambio afectó a los precios, ¿verdad? O sea, significó mayores precios con respecto al año anterior, ¿sí? Y en caso contrario, vemos que los combustibles y lubricantes mostraron una leve caída ya en este primer trimestre del año. Como también los combustibles son productos importados, ¿verdad? 100% en su totalidad, son un reflejo de los precios internacionales, ¿verdad? Del petróleo. Y bueno, este año los precios del petróleo iniciaron el año descendiendo levemente, ¿verdad? Luego de alcanzar valores casi en su récord histórico durante el 2022. Entonces, eso es lo que podemos observar aquí. En la siguiente lámina, bueno, aquí vamos a ver un poco sobre la cantidad de flete transportadores de granos y ganado. También se puede ver que en el primer trimestre de este año, los fletes que transportan granos, exclusivamente soja, maíz y trigo, aumentaron y esto se debe a la mayor cosecha de soja, ¿sí? Se ve un aumento. En este año o sea, en el primer trimestre de este año se enviaron unas 80.092 toneladas de granos, ¿sí? En cambio, en el primer trimestre del año anterior, nada más 47.728. Y como decía, esto se debió a la diferencia de la cosecha. Como recordamos, ¿verdad? El año pasado la cosecha de soja fue mínima, ¿verdad? Apenas en 3 millones y algo, ¿verdad? De toneladas. En cambio, este año sí, ya, si bien no llegó a niveles, ¿verdad? Que llegaron en otros años como 10 millones de toneladas, pero rondaron los 9,5 millones de toneladas, entonces ya marcó la diferencia también en su distribución en los transportes. En cambio, en el caso de los transportes de ganado, se puede ver una disminución, porque esto se debió a las menores faenas que se tienen registradas durante el primer trimestre del año, que a su vez esto se debe a una menor oferta de animales, Gladys. Cindy, y para Eh, hacer así un paréntesis, porque aquí estamos viendo desde el 2017 en adelante la cantidad de fletes que estuvo llevando granos, principalmente soja, que es nuestro principal commodity, y también ganado. Y vemos como en el 2020 justamente hay una cifra más alta en este análisis de todos estos años, coincidentemente con esa cosecha récord también de la soja que se tuvo ese año. Y en contrapartida, en el 2022, que tuvimos la sequía histórica que afectó al campo de manera impresionante, muy violenta fue esa sequía, dejó realmente destrozados a los productores en cuanto a su economía, en cuanto a lo que era la calidad y cantidad en sí de la producción. Y vemos también cómo
cuando hay esta situación en el campo, por supuesto, el sector fletero se ve directamente golpeado también, y por eso es que en el 2022 vemos esta menor cantidad dentro de todos estos años de análisis. Así mismo, Gladys, sí, hay que recordar que el año pasado no solo, ¿verdad?, los productores se vieron afectados, sino toda la cadena de valor, ¿verdad? El sector transporte fue uno de los más afectados por la escasa cosecha, ¿verdad? También quería acotar que en el próximo semestre se estarían incorporando ya lo que es el maíz safriña, ¿sí? Que ahora está en pleno desarrollo vegetativo, entonces a partir del segundo semestre también estaría movilizando un poco los granos de maíz safriña. Bueno, y podemos pasar a la siguiente lámina. Bueno, acá vemos también el volumen de exportaciones totales por tipo de transporte, ¿sí? Se puede ver que también este año hay una mejoría en el transporte terrestre y también en el transporte fluvial. Esto también corresponde a la mayor cosecha de soja. El sector transporte es el que mueve la mayor cantidad de exportaciones, ¿sí? Pero también el transporte fluvial este año aumentó casi el 90% las exportaciones por este medio, y esto se debido a la mejoría en el caudal hídrico de la hidrovía. También hay que recordar que la sequía del año pasado también afectó a los niveles del río, y también hubo ahí muchos problemas en el transporte fluvial, ¿verdad? Pero este año las buenas lluvias sí ya pudieron nivelar y llegaron a niveles óptimos, entonces el flujo de transporte fluvial corrió sin problema. Por eso podemos ver también este aumento. En la siguiente lámina vamos a ver un poquitito entonces sobre las perspectivas de este sector para este año. Para el 2023 el BCP proyecta un crecimiento económico de 4,5, y específicamente para el sector de transporte estima un incremento del 4%. Esto sería respecto al año anterior. Luego también dice que a partir del segundo semestre del año existen perspectivas climáticas de la posibilidad de ocurrencia del fenómeno del Niño, que se caracteriza por abundantes lluvias. Si estas estimaciones se concretan, los niveles de agua de la hidrovía se mantendrían en niveles altos. El transporte terrestre tendría también un mayor dinamismo en comparación al año pasado, lo cual se explicaría por los resultados de la cosecha de soja, como habíamos hablado, que rondaría las 9.400.000 toneladas aproximadamente, según la Unión de Gremios de la Producción.